Bienvenidos, espero que les guste este vídeo. Como siempre les recuerdo que las imágenes, música y personajes no me pertenecen. Todo el crédito a Anatsu no Taisai de Nakaba Suzuki. Shumatsu no Valkyrie de Takumi Fukui. Después del festival en Visel, dejando que la hermana de Elizabeth se fuera junto a Griamor, en el castillo de los caballeros sacros, se enteraron de la noticia de un gigante de hierro, sospechando que era Gouter, la cabra, mandando a los rugidos del alba. «Maldición, ¿por qué tenemos que quedarnos aquí?», dijo Jericho mientras caminaba por el pasillo del castillo. «Jericho, ¿podrías hacer algo con tu vocabulario? Porta la ropa de una dama y compórtate como tal», respondió Gila. «Mi ropa no tiene nada malo», replicó Jericho mirando a su amiga enojada. Los rugidos del alba fue algo inesperado, pero el señor Elgram debe tener sus razones. «No olvides que nos superaron los 7 pecados capitales, especialmente ese tipo llamado Adán». Un día después, volviendo con los pecados capitales, todos seguían su camino para buscar a los 3 miembros restantes. Llegaron a un pueblo, y Meliodas le pidió a Adán que repartiera los volantes de la taberna por el lugar, mientras que Aug le pidió que animara a Elizabeth. «De acuerdo, capitán, pero Elizabeth estará bien», preguntó Aug. «Soy capaz de ir de compras», dijo Elizabeth en un tono elevado. «Sí, pero recuerda que los caballeros sacros te buscan». «Sería mejor que te quedaras», insistió el cerdo. «Por eso mandaré a Adán para que cuide de ambas». «Bastante ingenioso, ¿verdad?», agregó Meliodas. Después de esto, Meliodas, Gil y Van se fueron al bosque, cazando cualquier animal que encontraran, mientras que Adán y Elizabeth pegaban los volantes por el pueblo. «Dime, Aug, ¿el señor Meliodas ha usado alguna vez un arma normal?», preguntó Elizabeth. «No tengo idea, no desde que lo conozco», respondió Aug, volteando para ver a Adán, quien pegaba uno de los volantes en ella, lo cual la hizo enojar. «Señor Adán, ¿por qué no lleva algún tipo de arma?», preguntó la peliblanca. Adán se volteó mirando a Elizabeth. «Me llevo mejor usando mis puños, por eso tengo esto». Mostró sus nudilleras. «Pero no tienen nada de especial, además tienen grietas», comentó Aug. «Lo sé, si tan solo tuviera». Al ver que pasaban caballeros sacros, se escondieron rápidamente. «Vaya, esos caballeros sacros tienen un gran olfato», dijo una cuarta persona. «Sí, pero no tan bueno como el mío», respondió Aug. Al escuchar una cuarta voz, se dieron la vuelta y vieron a un chico con lentes y cabello verde detrás de ellos. Se presentó a Elizabeth y Adán, lo que enfureció al cerdo por hacer sonidos de puerco. «¿Te estás burlando de mí?», exclamó Aug. «Vaya, es un cerdo que habla», dijo el chico. «Sí, es bastante sorprendente al principio», admitió Elizabeth. «¿A ti también te están buscando los caballeros sacros?», preguntó Aug. «¿A mí?», pregunta señalándose. «Entonces los están buscando a ustedes 3. Me llamo Alan, por cierto». Elizabeth estaba a punto de decirle su nombre, pero el cerdo la interrumpió. Finalmente, dijeron sus nombres a Alan, dándose cuenta de lo que hicieron, mientras Adán no tuvo otra opción que presentarse también. «Es cortesía compartir el nombre en una conversación», dijo Alan, tomando una hoja de se busca que estaba tirada. «Por favor, llévame a mí y déjala a ella», pidió Aug con los ojos llorosos. «Tranquilo, no haré nada. Solo estoy buscando pegamento para una armadura, pero creo que eso no ayudará mucho. No sé cómo ayudar a un amigo», explicó Alan. «Lo entiendo, esa persona es alguien especial para ti, ¿verdad?», preguntó Elizabeth. «¿Especial?», repitió Alan. Mientras tanto, Meliodas y los otros habían ido a ver qué era ese ruido. Vieron a varios heridos y uno estaba consciente. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Meliodas acercándose al caballero sacro. «Los rugidos del alba responden al ataque del gigante armado»,
dijo con dificultad el caballero. Seguramente es él, dijo Meliodas. No me digas que, empezó King. Sí, Gowther, la cabra, afirmó Meliodas, asintiendo con la cabeza. Rápidamente se dirigieron hacia donde sentían la presencia mágica. He escuchado rumores de que los rugidos del alba son el grupo más temible, dijo Meliodas, mirando una cosa grande acorralada por los rugidos. Se acercaron. Nuestro objetivo es matar a nuestro blanco, hay que erradicarlo, dijo Slayer. En eso, Alan llegó al lugar. No encontré pegamento para tu armadura, dijo Alan, mirando a los demás. ¿Qué pasa? ¿Y quién es este raro?, preguntó Van. Gowther empezó a temblar. Miedo, uy, ¿este está orate o qué?, dijo Van, mirando que Gowther levantaba su puño y golpeaba el suelo, separándolos a todos y empezando a atacar unos a otros. Alan llegó al lugar, mirando lo que estaban haciendo. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. Otro más. Vayan tras él, ordenó Slayer. Un chico de cabello gris y armadura roja, Simón, atacó a Adán con su katana larga, pero Adán esquivó con facilidad. Simón lanzaba estocadas, pero eran esquivadas fácilmente por Adán. Mientras tanto, un arquero preparaba una flecha, pero Van lo atacó por la espalda. Sin embargo, el arquero desapareció y reapareció cerca del gigante armado, disparando una flecha de luz hacia él, que fue detenida por el chico de cabello verde. Esto no es adecuado. Deben tener su lugar, no romperán el sello, dijo Gowther. No puede ser, él es, empezó Meliodas. Así es, soy Gowther, la cabra, el pecado de la lujuria, dijo Gowther, cambiando su apariencia. Todos miraban a Gowther, quien había revelado su apariencia, dejando a todos asombrados, especialmente a los rugidos del alba, que no podían creer que él era uno de los 7 pecados capitales, el pecado de la lujuria. Mientras tanto, el arquero dudaba que alguien normal atrapara esa flecha. Así es, yo soy el verdadero Gowther. Entonces, ¿qué es lo que contiene esa armadura?, decía Van acercándose a él. Siempre creí que era un viejo raro. A juzgar por tu forma de moverte, hablar, tu actitud y tu cicatriz, eres Van el no muerto. Van sonríe mirándolo. Si eres Gowther. En eso pasaba lo mismo que el pecado de la gula, empezaba a mirar sus viejos compañeros, reconociéndolos hasta fijarse en Adán. ¿Y quién es él?, pregunta la cabra de la lujuria. Es el Adán, un amigo, larga historia, respondió Meliodas. Adán levantaba su mano como gesto de saludo. Slayer sonríe debajo de la máscara empezando a aplaudir. Muy bien, no solo encontramos a Gowther sino con 3 más pecados, incluyendo a Adán, quien estaba en la lista. Y nos encantaría pelear contra ustedes, pero nuestra misión es la cabeza de ese. Meliodas se acercaba a Gowther. Dime, ¿quién está debajo de la armadura? No estoy seguro de eso. Bien, es hora de trabajar, decía Slayer empuñando su espada. Disculpa, ¿te molestaría dejarlo en paz?, por favor, dijo Gowther. Oye, ¿por qué no les das lo que quieren?, cuestiona Van. Solo intentábamos protegerlo porque creíamos que eras tú, dijo King. En eso el gigante empezaba a gritar, destruyendo la parte del cuerpo de la armadura. Aún después sentir su poder demoníaco, ¿aún crees que pueden detenerlo? Por supuesto, pienso que 2 o quizás más morirán, pero es un hecho que nos llevaremos la cabeza. Bien, en ese caso no hay opción. En solo un instante Gowther cortó la cabeza del gigante dejando a todos sorprendidos. Aquí la tienes, ¿qué estás haciendo?, cuestiona Slayer. Es el modo más pacífico de resolver esto. Si una batalla agresiva se desata, la Estala acabará con los ciudadanos de Oran. Jeje, acepto tu oferta. ¿Estás seguro de esto, Slayer?, pregunta Simón. Cállate, Simón, ordenó mientras tomaba la cabeza.
Me agradas, Gouter, la cabra, por respeto a tu fuerza y tu leyenda, nos retiramos. Pero un día nos pedirán ir tras sus cabezas mientras, olvídalo, vie. Al estar solos empezaban a tener la misma conversación que en el anime, descubriendo que el gigante era un humano antes, siendo también un caballero sacro, y el cuerpo se empieza a levantar mirando con asombro a aquel monstruo. La sombra de un caballero sacro. Tú también lo sientes, ¿verdad? Residuos de humanidad flotando en un torrente de poder maligno. Le di mi armadura para contener su poder maligno y así controlar esa magia, pero debido al daño, ese sello se rompió. Explicaba Gouter. Así que eso pasó. Al menos es un enemigo que podemos vencer entre 5. Comentaba Meliodas. En eso, el monstruo golpea el piso haciendo que los 5 se separen. Meliodas, Adán y Van iban hacia él, golpeándolo en sus múltiples caras, pero este lanzaba un puñetazo que los empujaba, siendo atrapados por Chastiefol modo 2, guardián. Mientras tanto, el primer humano lo esquivaba, haciéndose a un lado y saltando para ponerse al lado de ellos. King mandaba a su tesoro sagrado en forma de oso hacia el monstruo, pero era congelado y luego destruido. Pero no es inmune al hielo. Observaba Meliodas. No. Exclamaba King. Gouter, es tu turno, decía Meliodas, mirando al peli magenta que tenía algo de hielo en su cara. Mis anteojos se empañaron, manténganlo un momento. Decía Gouter mientras se iba del lugar. Bueno, creo que debemos encargarnos nosotros 3. Decía Adán, preparándose para pelear. Capitán, ¿atacarás con mano limpia? Preguntaba Van. Creo que no es el momento. Tomaré esto. Decía Meliodas, levantándose y tomando espada y escudo. Van tomaba un látigo, y Adán apretaba su puño donde tenía las nudilleras, usando su técnica puños meteóricos, golpeando las múltiples caras del monstruo, mientras Meliodas usaba tormenta infernal, cortando una parte de él. Antes de seguir atacando, Meliodas escuchaba la voz del caballero sacro deteniendo el ataque. El gigante atrapaba a Meliodas, pero en ese momento era atravesado por una especie de flecha de luz, el poder de Gouter, invasión, la cual detenía al monstruo y Van salvaba a Meliodas. Mientras tanto, en el sombrero de jabalí, Elizabeth conocía la historia de Lys de Oldfart y le daba una espada. Nadie en este mundo nace como hubiese deseado. Quítate, yo acabaré con él. Decía Van. Dije que no. Aún queda algo de él. Intervenía Meliodas, deteniendo a Van tomándolo de la muñeca. King, si ellos dos discuten, significa que son muy unidos. Preguntaba Gouter. No parece una discusión. Respondía King. Ser unidos es hermoso, ¿no es cierto? Comentaba Gouter. ¿Qué? Cuestiona King. Ya deja de darme órdenes. Decía Van, usando su látigo para quitarle el corazón. Pero eso no funcionó, empezando a cambiar su aspecto, descubriendo que era Dale empezando a atacarlos teniendo un poco de problemas. En eso Elizabeth llegaba al lugar, dándole la espada a Meliodas y derrotaba al demonio, cortando en varios pedazos mientras Van le quitaba lo que parecía ser un parásito. Pero transformado en demonio, ¿eso es posible? Pregunta el oso de la pereza. Una maldición o un experimento, quizás hechizo. Dijo Meliodas. Entonces, ¿es un demonio hecho por el hombre? Adán miraba al parásito mientras también escuchaba lo que hablaban ambos. No solo eso, están usando caballeros sacros de limones. Pero no hay manera que actúan a espaldas de los dos grandes maestros, no me digas que... Sí, alguno de los grandes maestros está involucrado. ¿Dreyfus o quién? Gouter atravesaba con su flecha al parásito. Hendrickson, es casi seguro que el involucrado sea el gran maestro Hendrickson. Van solo aplastaba al parásito y se va del lugar. Ya tengo hambre. Sí, Diana debe estar preocupada. Comentó King. Pero por el capitán. Tarado. Meliodas se acercaba a Elizabeth.
Gracias a ti, ahora ha llegado la hora de luchar. Sí. Dijo la peliblanca sonriendo. Después de aquella batalla contra el caballero sacro transformado en demonio, todos estaban afuera de la taberna, habiendo tomado algunas provisiones, o eso es lo que dijo Van, ya que las había robado junto a una nueva camisa igual a la que tenía, mientras que Gouter aceptaba ayudar a sus compañeros. Ya en la tarde todos celebraban la reunión de los 5 miembros de los pecados capitales. El pecado de la gula tenía la misma conversación que en el anime. Avergonzado a Diane con su altura, también con King, quien olía bien pero luego olía raro, y revelando que Van robó fuerza de sus 2 compañeros, Meliodas presentaba a Adán como su nuevo compañero. Puedo ver que tienes una energía que casi no supera a todos nosotros, pero es raro ver que tu historia es diferente a lo que se cuenta en las historias cristianas. Comentaba Gouter. ¿También estás mirando mis recuerdos? Preguntaba Adán. Es demasiado grosero ver recuerdos de alguien sin permiso. Intervenía Out con humo saliendo de su nariz. Incluso peleaste contra un dios. Decía Gouter dejando a todos sorprendidos. ¿Cómo que has peleado con un dios? Se confundía King mirando a Adán. Dejen que les enseñe. Decía Gouter usando su poder para que todos miraran los recuerdos de Adán. En los recuerdos, se podía ver a Adán abriendo los ojos mientras miraba a una figura más alta que él, haciendo una reverencia y llamándola padre, mientras ésta le decía: sean fructíferos e incrementen el número. Llenen la tierra, domínenla. Reinen sobre los peces que están en el mar, los pájaros que están en el cielo, y sobre cada ser vivo en la tierra. Pasaban a otro recuerdo donde Adán caminaba con una mujer rubia en un prado junto a animales. En otro recuerdo, un pájaro le avisaba a Adán sobre un juicio a Eva, acusada falsamente por comer una manzana del Edén. El padre derrotaba al guardia del juzgado de los dioses, comía las manzanas y escupía enfrente de ellos, derrotaba al reptil que había acusado a Eva y después se marchaba con ella. Luego, se enfrentaba a un anciano musculoso en una arena, fusionándose con una valquiria y peleando en el Ragnarok, donde ganaba. Pensó que ganaría pero perdió la vida en esa lluvia de golpes. Fin del recuerdo. Todos miraban a Adán con una expresión de asombro y algo de confusión al ver esos recuerdos. Entonces, ¿perdiste en ese combate contra un dios y ahora estás aquí?, preguntaba King. Entonces, eres el primer humano y de dónde nacieron los demás, dijo Auk. Así es, dijo el padre de la humanidad. Pero no entiendo aún cómo estoy vivo. Sate. Estás vivo y puedes ayudarnos a recuperar el reino, decía Meliodas sonriendo y mirando a Adán. Vayamos a comer, me muero de hambre, decía Van acercándose a la mesa. Un día después de aquel pequeño brindis, todos seguían su camino hasta que su capitán proponía ir al reino de Lionesse para recuperar su espada. Explicaba que se trataba de un fragmento que era la llave del ataúd de la eterna oscuridad, el sello de las diosas que encerraron al clan de los demonios. Entonces, los caballeros sagrados intentan resucitar a la raza demoníaca, preguntaba Elizabeth. ¿Cuál sería su objetivo realmente?, añadía Auk. Mientras tanto, en el reino de Lionesse, mi objetivo es la llegada de una guerra santa, decía Hendrickson. ¿Qué estás diciendo?, se sorprendía Dreyfus mirando a su amigo. Los caballeros sagrados son la mano guiadora de la luz y los 7 pecados la línea de sangre oscura, ¿verdad? Pero pienso de manera diferente. Por supuesto, debo admitir que los 7 pecados son poderosos, más cuando se les unió un nuevo miembro como Adán. ¿Adán? ¿Quién es ese tipo?, preguntaba Dreyfus confundido. Alguien que parece ser igual de fuerte que los pecados, respondía Hendrickson sintiendo la presencia de una maga acercándose. Los preparativos están casi completos. ¿Hablas en serio? Incluso si fueras a resucitar a la raza demoníaca, ¿crees que los humanos podrán luchar contra ellos?, cuestionaba Dreyfus acercándose.
Por supuesto, investigué sobre la raza demoníaca por muchos años y obtuve resultados. La nueva generación es una de ellos, explicaba Hendrickson. Abre los ojos. ¿De verdad crees que nosotros, los caballeros sagrados, defensores de la justicia, vamos a romper el sello de esa raza maldita? Le increpaba Dreyfus, tomando su hombro. ¿Tú me hablas de justicia? Alguien que me pidió unirme a su complot para matar a su propio hermano Zaratras, con el fin de satisfacer su avaricia por la posición de maestro de los caballeros sagrados. Exclamaba Hendrickson, volteándose para mirar a Dreyfus. Dreyfus lo soltaba, mirando al piso al recordar la horrible verdad. Dreyfus, te necesito. Quiero que me prestes tu fuerza, y si te opones a mí, al igual que a tu hijo, te mataré. Advertía Hendrickson poniendo una mano en su hombro. Dreyfus apretaba el puño y los dientes. Eres tú quien morirá. Respondía con determinación. Volviendo a la taberna. Ahora que lo pienso, ¿por qué van por Elizabeth junto con la espada? Preguntaba Auk temblando. Porque ella es la llave para liberar el sello. Explicaba Vivian, haciendo que todos se voltearan a verla antes de desaparecer junto con Elizabeth, sin dar oportunidad a que Adán o Meliodas intentaran detenerlas. ¡Maldición! Exclamaba Meliodas, tomando su espada y saliendo del bar. Esperen, ¿qué está pasando? Preguntaba Diana. Elizabeth fue secuestrada por alguien. Adán, ¿no podrías usar tu poder de copiar las habilidades? Sugería Kim. Es imposible, desapareció antes de que pudiera ver su habilidad. Explicaba Adán levantando un pulgar para dar ánimos. Maldición, y el reino está a 40 millas. Decía Meliodas, preocupado. Diana, hazlo, cuento contigo, pedía Meliodas, asintiendo hacia ella. Diana agarraba a los tres y se ponía en posición para lanzarlo. Traigan a Elizabeth de vuelta, ¿de acuerdo? Decía determinada. Meliodas asentía y miraba a Adán. ¿No piensas venir? Dudo sobrevivir a esa caída, creo que pueden encargarse mientras los alcanzamos luego. Respondía Adán, dando ánimos a sus compañeros. La pecado de la envidia lanzaba a sus compañeros en dirección al reino, donde al aterrizar comenzaban a pelear con algunos de los caballeros que se encontraban afuera de la entrada. Ambos maestros sacros sentían la presencia de los pecados que habían llegado, pero también detectaban otra energía. Al investigar, descubrían que se trataba de Arthur Pendragon junto a su hechicero. Volviendo a Adán, el pecado del oso y la serpiente tenían una pequeña conversación romántica hasta que King sugería ir más rápido con la ayuda de Oslo, su sabueso negro, el cual con su poder podrían viajar más rápido hacia Lyonesse. El sabueso abría su boca, comiéndose a Adán y haciéndolo aparecer en un callejón del reino. Este debe ser el reino, pero ¿y Diana? Se preguntaba Adán, mirando a su alrededor. Escuchó una explosión y giró en esa dirección, viendo que provenía del castillo de Merlín. Oh no, con Diane. La gigante tenía la mitad de su cuerpo, de la cintura para arriba, fuera del suelo mientras que la otra mitad estaba atrapada, poniéndola en desventaja. Usando su poder espada de piedra, lograba liberarse pero empezaba a tener dificultades al pelear contra los caballeros sagrados. Entonces, le tocaba enfrentarse a Dreyfus, quien lanzaba un rayo al pecho de Diane. Sin embargo, el rayo parecía de menor fuerza de lo esperado, solo causándole un daño leve en el área afectada. ¿Pero qué? Se sorprendía Dreyfus mirando su mano y sintiéndose diferente. Mi fuerza se desvanece, ¿pero cómo? Se preguntaba el Gran, mirando a un lado y reconociendo a Dan. Tú eres. Exclamaba, haciendo que todos voltearan a ver a Adán. Lo siento, Van, pero creo que tendré que usar tu poder solo esta vez. Decía Adán, activando su habilidad de robar fuerza festín del cazador, haciendo que sus músculos crecieran un poco. Adán. Exclamaba Diane mirando preocupada su pecho donde había recibido el daño. Otra vez ese tipo. Murmuraba Ouser. Esa es el poder mágico del zorro de la avaricia, pero ¿cómo?
pensaba Giltunder confundido. Adán se ponía enfrente de Diane. Lamento si llegué algo tarde, ahora yo me encargo de ellos. Gracias, Adán. Respondía Diane, mirando al Padre de la Humanidad con gratitud. ¿Cómo te atreves, alguien como tú, a oponerte a nosotros, los caballeros sagrados? Cuestionaba Dreyfus furioso. Un padre no necesita motivos para defender a sus hijos, incluso si son de diferentes razas. Afirmaba Adán apretando su puño con determinación.